Mi ex puso todas las propiedades a nombre de su madre para que yo no recibiera nada en el divorcio. Su madre murió antes de que terminara el juicio. Heredó todo mi ex. El juez estaba esperando ese momento. Llevo 3 años intentando escribir esto. Lo he empezado y borrado más veces de las que puedo contar. Una vez llegué hasta 4 páginas y las cerré sin guardar porque me entró un pánico raro. Como si ponerlo en palabras lo hiciera más real, más permanente, más mío de lo que ya era. Pero hoy me levanté a las 4 de la mañana sin poder dormir, con ese zumbido familiar en el pecho que ya conozco demasiado bien, y decidí que ya era suficiente, que necesito sacarlo aunque sea aquí, aunque nadie lo lea, aunque lo lean miles de personas que no me conocen y que nunca voy a ver. Necesito que exista en algún lugar fuera de mi cabeza. Mi nombre no importa, tengo 41 años, vivo sola en un departamento que huele a café y a pino, en una ciudad que nunca fue la que yo elegí, pero que terminó siendo la mía. Soy maestra de primaria, tengo una gata que se llama Remedios y que duerme sobre mis pies como si supiera cuando necesito que alguien esté ahí. Eso es todo lo que importa de mí ahora mismo. Lo que importa de verdad empieza hace 9 años, cuando me casé con Rodrigo. Rodrigo Nasta, escribir su nombre me cuesta algo físico, como si el teclado pesara más en esa sílaba. Lo conocí en una boda de una prima, como en las telenovelas malas que te dan vergüenza ajena, pero que igual te ves completa. Él era el tipo que llega tarde, y aún así es el que más brilla en el cuarto. Alto, seguro de sí mismo, con esa sonrisa que no pedía permiso para estar ahí. Me habló de arquitectura, de viajes que había hecho, de un proyecto de departamentos en la zona norte que estaba levantando con su hermano. Yo tenía 28 años y era, lo digo sin piedad hacia mi yo de entonces, una completa idiota romántica que confundía la confianza con la solidez y el carisma con el carácter. Nos casamos 18 meses después. La boda fue bonita. Mi papá bailó con una copa de masts. Mis amigas me dijeron que era la más guapa que había estado en mi vida, y yo les creí porque quería creerles. Los primeros 3 años fueron, si soy honesta, buenos. No perfectos, pero buenos. Rodrigo trabajaba muchísimo. Eso era verdad. Las constructoras y los proyectos inmobiliarios tienen ese ritmo extraño donde hay meses de euforia y meses de angustia. Y yo aprendí a leer cuáles eran cuáles por cómo llegaba a casa en sí. Venía silbando, había cerrado algo. Si venía con los hombros caídos y el teléfono pegado a la oreja, algo se había complicado. Yo enseñaba en la escuela. Llegaba a casa antes que él, preparaba la cena la mayoría de las veces, y los fines de semana íbamos a comer con su familia o con la mía, y todo tenía esa textura de vida funcional, de pareja que avanza, de proyecto que se construye. El problema era su madre. Y sé que suena a cliché, sé que suenan a eso. Exactamente. A ese personaje de suegra difícil que aparece en cada historia de matrimonio fracasado y que sirve de chivo expiatorio conveniente. Pero escúchenme, porque lo que voy a describir no es una suegra mandona o una suegra metiche, es algo distinto, es algo que tardé años en nombrar correctamente. Doña Esperanza, así la llamaban todos, Ann Esperanza, el nombre más irónico que ha llevado un ser humano en la historia de este planeta. Era una mujer pequeña, de esas que parecen inofensivas hasta que abren la boca. Cabello negro teñido, con una consistencia admirable, ropa siempre impecable, modales de señora de clase media alta que se tomó muy en serio su papel toda la vida. Viuda desde que Rodrigo tenía 12 años, había criado a sus 2 hijos sola, con un negocio de materiales de construcción que había heredado de su esposo y que administró durante décadas con una mezcla de
intuición, feroz y crueldad selectiva hacia cualquiera que no fuera de su sangre. Desde el primer día me dejó saber, sin decirlo nunca directamente, que yo era un elemento provisional en la ecuación de su hijo. No con groserías, nunca con groserías. Era más sutil que eso, más sofisticado y por eso más dañino. Era el comentario sobre mi ropa que sonaba como observación neutral. Era la pregunta sobre mis planes de tener hijos que llegaba siempre en los momentos más incómodos, delante de más gente de la necesaria. Era la forma en que organizaba las cenas familiares y me asignaba siempre el asiento más alejado de Rodrigo, como si la disposición de los cuerpos en la mesa pudiera reordenar también las lealtades. Era la costumbre de llamarle a él en su celular, no al teléfono de la casa, para invitarlos a eventos, de manera que la invitación siempre le llegaba primero a él, y yo me enteraba después como dato secundario, como más o menos adjunta, y Rodrigo lo permitía. Eso es lo que tardé en aceptar. No es que no se diera cuenta, creo que sí se daba cuenta de partes de ello, pero había algo en el que se infantilizaba en presencia de su madre, algo que volvía al niño de 12 años que la vio quedarse sola y que aprendió que su lealtad primera y última era hacia esa mujer. Cuando yo intentaba hablar con él sobre algún episodio específico, sobre alguna cosa concreta que me había hecho sentir invisible o menospreciada, él escuchaba con una paciencia que con el tiempo reconocí como distancia administrada, y luego me decía algo como: «Es que así es ella. ¿Tú ya la conoces?» O no creo que lo haya dicho con mala intención, y la conversación terminaba ahí, en ese muro amable e impenetrable. El dinero empezó a complicarse cuando nació la crisis inmobiliaria regional que golpeó a muchas constructoras medianas en esos años. Rodrigo tenía propiedades, 3 terrenos, 2 departamentos rentados, un local comercial y la mitad de una sociedad con su hermano sobre un proyecto que estaba en construcción. Era un patrimonio real, sólido, construido durante los primeros años de nuestro matrimonio y que legalmente era conyugal. Yo también había aportado durante todo ese tiempo, no en cantidades enormes, pero sí de manera constante, a mi sueldo de maestra. Había cubierto gastos del hogar durante los meses difíciles, había prestado de mis ahorros en 2 ocasiones para pagar nóminas cuando los flujos se atrasaban. Tenía documentado todo eso porque siempre fui ordenada con los papeles. Gracias a Dios. Cuando el matrimonio empezó a romperse de verdad, fue por algo que todavía hoy no puedo escribir con frialdad. La descubrí de la manera más banal y devastadora posible: un mensaje en su teléfono que dejó desbloqueado sobre la mesa de la cocina mientras se bañaba Anne. No lo estaba buscando, estaba ahí, abierto, y lo vi sin querer, y lo que vi tardó exactamente 3 segundos en destruir 7 años de vida en común. No era una aventura reciente, eso fue lo que más me quebró. No era algo nuevo, no era un error de una noche, no era me equivoqué y no sé cómo decirte. Llevaba 2 años con una mujer que resultó ser la asistente administrativa de su hermano, una mujer que yo había conocido, con quien había comido en por lo menos 4 ocasiones distintas, a quien le había preguntado por su familia y a quien le había deseado feliz año nuevo con total inocencia, mientras ella, supongo, me veía con una mezcla de culpa y algo más oscuro que prefiero no nombrar. Lo que siguió fue el tipo de semanas que uno no puede explicarle a nadie que no las haya vivido. No es solo el dolor es casi lo más simple, lo más conocido, lo que tiene al menos una forma reconocible. Lo que no tiene forma es la revisión retroactiva, ese proceso automático e involuntario donde tu cerebro toma cada recuerdo de los últimos 2 años y lo reprocesa con la información nueva. Y cada cosa que creíste que era de una manera resulta ser de otra.
y de repente no sabes que fue real y que fue escenografía. Esa cena de cumpleaños donde llegó tarde, cuando venía ese viaje de trabajo a Monterrey, del que trajo un perfume de aeropuerto como disculpa anticipada. ¿De dónde venía realmente? Esa tarde que te dijo que estaba en casa de su madre y no contestó el teléfono por 2 horas. ¿Dónde estaba? Fui a casa de mi mamá esa misma noche, con una maleta pequeña y los ojos secos de tanto llorar. Mi mamá me abrió la puerta sin preguntar, me metió a la cocina, me puso un té enfrente y me dijo: cuéntame con esa voz que tienen las madres cuando saben que lo que viene va a doler, pero que están ahí de todas formas. La Conti, mi hermana, llegó al cabo de 1 hora porque mi mamá la llamó sin avisarme. Pasamos la noche las 3 en la sala hablando hasta las 3 de la mañana. Y ese momento específico de ser contenida por las mujeres que me conocen desde siempre, fue lo único que, en esas primeras horas, me hizo sentir que no me iba a hundir del todo. Le dije a Rodrigo al día siguiente que quería el divorcio. No peleó, Aneso también me sorprendió. Esperaba drama, esperaba súplicas, esperaba por lo menos la incomodidad de alguien que ha hecho algo imperdonable y que sabe que lo sabe. Pero lo que hubo fue una especie de calma extraña, casi administrativa, como si hubiera estado esperando este momento y tuviera ya un plan para manejarlo. Me dijo que entendía que era lo mejor para los dos, que esperaba que pudiéramos hacer esto de manera civilizada. La palabra civilizada en su boca me produjo un asco que todavía no he podido explicarme del todo. Contraté a una abogada 2 semanas después, se llama Fernanda, y es exactamente el tipo de persona que quieres de tu lado cuando el mundo se te cae encima en serio. Directa, sin pelos en la lengua, con 20 años de experiencia en derecho familiar y una reputación de no amedrentarse ante nada. La primera cita fue larga, de casi 2 horas, donde yo le expliqué todo y ella tomó notas con una precisión que me dio, por primera vez en semanas, algo parecido a la calma. Al final de esa cita, Fernanda me dijo algo que en ese momento no dimensioné del todo. Vamos a necesitar movernos rápido para hacer el inventario del patrimonio conyugal. En casos como este, a veces las partes toman decisiones que complican el proceso. No entendí a qué se refería. Todavía no entendía de lo que Rodrigo era capaz. Lo descubrí 3 semanas después, cuando Fernanda me llamó a las 11 de la mañana con una voz que no era de pánico, pero que se le acercaba lo suficiente para alarmarme. Me dijo que había hecho las consultas de registro de propiedad sobre los bienes que yo le había listado, los terrenos, los departamentos, el local, la participación en la sociedad, y que algo no cuadraba. Las fechas de las últimas modificaciones registrales en varios de esos bienes eran muy recientes, demasiado recientes, todas concentradas en un periodo de 10 días, ocurridas apenas semanas antes de que yo le dijera a Rodrigo que quería el divorcio. Todas las propiedades habían sido transferidas a nombre de su madre. Me tomó un momento procesar lo que Fernanda me estaba diciendo. Estaba sentada en el coche, en el estacionamiento de la escuela, con el motor apagado y el teléfono pegado a la oreja. Y tuve esa sensación de disociación leve que a veces produce la información que el cerebro no puede procesar de inmediato, como si las palabras llegaran con un segundo de retraso y el significado tardara en aterrizar del todo. Terrenos, departamentos, local, sociedad, todo a nombre de Doña Esperanza. Todo firmado y notariado en un periodo de 10 días, semanas antes de la conversación en la que yo le pedí el divorcio a Rodrigo. Le pregunté a Fernanda si eso era posible, si era legal, si había alguna forma de que eso fuera
una casualidad. Ella hizo una pausa que valió más que cualquier respuesta larga. Es posible hacerlo, me dijo. Hay notarios que no hacen las preguntas correctas o que no tienen por qué hacerlas si los papeles están en orden. La legalidad formal del acto no determina su legalidad en el contexto del matrimonio y del patrimonio conyugal. Lo que importa ahora es establecer la línea de tiempo y documentar la intencionalidad. La intencionalidad. Rodrigo sabía que le iba a pedir el divorcio antes de que yo lo supiera. Eso fue lo que me cayó encima en ese estacionamiento como algo físico, como si alguien me empujara contra el respaldo del asiento. Rodrigo había sabido antes que yo, había tomado decisiones, había movido piezas, había hecho llamadas, había firmado papeles, había construido una arquitectura legal destinada a dejarme con las manos vacías. Todo antes de que yo terminara de asumir que mi matrimonio había terminado. Mientras yo procesaba el dolor de la traición, él procesaba los activos. Y doña Esperanza había firmado, había aceptado las propiedades, había prestado su nombre, sus datos, su identidad legal para vaciar el patrimonio conyugal y proteger los bienes de su hijo, de lo que yo tenía derecho a recibir por ley. La ira que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había sentido antes. El dolor de la infidelidad era oscuro y húmedo, algo que te ahoga desde adentro. Esta ira era otra cosa. Era fría, nítida, con bordes muy definidos. Era la ira de alguien que entiende exactamente lo que le han hecho y exactamente quién se lo ha hecho. Entré a la escuela, di mis clases, regresé a casa, le di de comer a Remedios, me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno y escribí todo lo que recordaba en fechas, montos, conversaciones, documentos, que yo misma tenía copias. Había sido ordenada durante todo el matrimonio. Como ya dije, guardaba contratos, estados de cuenta, correos impresos, fotos de recibos. Mi carpeta de documentos del matrimonio era, sin que yo lo hubiera planeado así, un archivo forense del patrimonio conyugal. Se la di completa a Fernanda en nuestra siguiente cita. Ella la revisó durante varios días y luego me citó para hablar. Lo que me explicó en esa reunión cambió mi comprensión de todo lo que estaba viviendo. Las transferencias a nombre de doña Esperanza eran técnicamente válidas como actos notariales, pero en el contexto de un proceso de divorcio con liquidación de sociedad conyugal, podían ser impugnadas como actos en fraude de los derechos del cónyuge. El gran problema, era el tiempo y el costo. Impugnar esas transferencias requería un litigio paralelo, pruebas de la intencionalidad fraudulenta, peritos, tiempos judiciales que podían extenderse por años. Rodrigo lo sabía, o alguien se lo había explicado muy bien. ¿Quién crees que le dio el consejo? La Pregunt. A Fernanda. Ella levantó las cejas levemente. Alguien con conocimiento de derecho familiar y patrimonial no es algo que se le ocurre a cualquiera solo. Más tarde me enteré, a través de una fuente que no voy a identificar, que el hermano de Rodrigo, el socio en la constructora, había pasado por un divorcio complicado 4 años antes. Un divorcio donde también habían surgido disputas sobre bienes. Un divorcio que había resuelto, según los que lo conocían, de manera muy favorable para Elan. Nunca pude probar la conexión directa, pero la geometría de la situación tenía una coherencia que no necesitaba prueba en alguien en esa familia. Ya había recorrido este camino antes. El juicio empezó formalmente. Rodrigo llegó a las audiencias con un abogado costoso, de esos que visten trajes de 3 piezas y hablan con una seguridad que está diseñada para intimidar. Yo llegué con Fernanda, que vestía pantalones negros y zapatos planos, y tenía la cara de alguien
que ha visto exactamente este tipo de escenario docenas de veces y no le produce ninguna impresión particular. Las primeras audiencias fueron puro procedimiento, identificación de partes, presentación de documentos, fijación del objeto del litigio. Rodrigo y su abogado argumentaron que los bienes transferidos a doña Esperanza no formaban parte del patrimonio conyugal porque la transferencia era anterior a la solicitud formal de divorcio y correspondía a una decisión legítima de administración patrimonial. Presentaron los documentos notariales. Hablaron de derechos de propiedad, de autonomía patrimonial, de la legitimidad de los actos entre familiares. Yo los escuché y sentí algo que no había esperado sentir, la náusea específica de quien está viendo cómo se construye una mentira con materiales verdaderos. El juez era un hombre de unos 50 y tantos años, de apellido Castellanos, con cara de haber dormido poco y de haber visto demasiado. No era el tipo de juez que proyecta autoridad dramática. Era el tipo de juez que toma notas con un bolígrafo barato y hace preguntas muy precisas y específicas que al principio parecen menores, pero que después uno entiende que no eran menores en absoluto. Cuando Fernanda presentó nuestra argumentación sobre la línea de tiempo de las transferencias, sobre la concentración de actos notariales en ese periodo de 10 días, el juez levantó la vista de sus papeles y miró a Rodrigo con una expresión que no era de acusación, pero que tampoco era neutral. Era la expresión de alguien que reconoce un patrón. Fuera de la sala, en el pasillo del juzgado, Fernanda me dijo en voz baja y el juez está tomando nota de todo. Confía en el proceso. Confiar en el proceso. Esa frase se convirtió en los meses siguientes en algo parecido a un mantra y también a una fuente de desesperación, porque el proceso era lento. Era brutal. Había audiencias que se postergaban por semana. Había trámites que dependían de notificaciones que tardaban en llegar. Había periodos de silencio total donde yo no sabía qué estaba pasando, donde mi única información era el silencio mismo, y el silencio judicial es el tipo más opresivo que existe porque no tiene intención, no tiene dirección, no te dice nada, excepto que el tiempo sigue pasando y la resolución no llega. Durante esos meses viví con una economía muy ajustada. Rodrigo había dejado de contribuir a los gastos comunes desde el momento en que lo encaré. Mi sueldo de maestra alcanzaba para lo básico, para el departamento, para remedios, para las consultas con Fernanda, que me cobró durante mucho tiempo con una paciencia que todavía le agradezco y que no sé si ella sabe cuánto significó. Mis papás me ayudaron en los momentos más difíciles sin hacer muchas preguntas, que es la forma más generosa de ayudar. Lo que más me pesaba no era la estrechez económica en sí misma, aunque pesaba. Era la sensación de haber sido despojada con premeditación, de que la persona con quien dormí durante 7 años, a quien acompañé en los momentos difíciles de su trabajo, cuyos miedos conocía y en cuyos sueños había creído, había tomado decisiones calculadas para asegurarse de que yo no recibiera lo que me correspondía, no por impulso, no por desesperación, no por ninguna emoción comprensible, aunque equivocada, por estrategia, por frialdad, por la misma mentalidad con que se mueven piezas en un tablero. Y su madre lo había ayudado. Eso era lo que seguía atorándoseme en algún lugar entre la garganta y el pecho. Doña Esperanza había firmado, había aceptado ser el instrumento de ese despojo. Y lo había hecho, estoy convencida, con la misma tranquilidad con que organizaba sus cenas y elegía el asiento que me tocaba en la mesa. Hubo una noche, hacia el 8º mes del proceso, en que toqué fondo
de una manera que me avergüenza un poco, pero que necesito decir. Estaba sola en el departamento. Era tarde, había tenido una semana terrible en la escuela con un grupo particularmente difícil y me había llegado ese día una notificación sobre una nueva postergación de la audiencia que estaba esperando. Me senté en el piso de la cocina con la espalda contra el refrigerador y lloré de la manera fea, sin control, con sonidos que no había escuchado salir de mí antes. Remedios vino, se sentó frente a mí y me miró con esa seriedad que tienen los gatos a veces, como si entendieran exactamente lo que está pasando y hubieran decidido ser testigos silenciosos. La tomé y la tuve contra el pecho y me quedé ahí un rato que no sé cuánto duró. No era solo el juicio, era todo lo que el juicio representaba a la confirmación de que había construido mi vida junto a alguien que era capaz de esto. La pregunta que no me podía sacar de la cabeza: ¿cuándo empezó a ser esta persona? ¿Siempre fue capaz de esto y yo no lo vi? ¿O hubo un momento concreto en que algo en él se calculó de esta manera? ¿Importa la respuesta? Probablemente no. Pero el cerebro la busca de todas formas, en los peores momentos, con una insistencia que no respeta el horario ni el agotamiento. Fue en esa época cuando Fernanda me llamó para contarme algo. Doña Esperanza había sido hospitalizada. Cuando Fernanda me contó lo de la hospitalización de Doña Esperanza, mi primera reacción no fue la que me hubiera gustado que fuera. Mi primera reacción, y lo digo aquí porque este testimonio no tiene sentido si no soy completamente honesta, fue un pensamiento rápido y oscuro que mi cerebro produjo antes de que yo pudiera intervenir. Un pensamiento que no voy a escribir completo porque no necesito hacerlo. Cualquiera que haya sido traicionado de una manera suficientemente profunda sabe exactamente de qué tipo de pensamiento estoy hablando. Luego vino la vergüenza. Luego vino algo más complejo, que era la conciencia de que desearle el mal a una persona enferma no me hacía diferente de las personas que me lo habían hecho a mí. Y luego, cuando terminé de procesar esas capas, vino algo inesperado, una especie de tristeza extraña, no por ella, sino por la situación en sí, por lo que la enfermedad de esta mujer significaba para la trama en que todos estábamos atrapados. El diagnóstico era serio. No voy a especificar cuál, porque no es necesario y porque incluso en este relato hay límites que prefiero respetar. No por ella, sino por Mian. Era una enfermedad grave, de esas que cambian el horizonte temporal de una persona de manera irreversible. Rodrigo empezó a aparecer menos en las audiencias del juicio, delegando más en su abogado. Se notaba en los informes de Fernanda que algo había cambiado en la dinámica del otro lado, menos agresividad táctica, más esperas, más dilaciones, como si alguien hubiera bajado el volumen. Yo seguí yendo a la escuela, seguí enseñando a niños de 7 y 8 años a leer y a sumar, a resolver conflictos en el recreo, a entender que el mundo tiene reglas, aunque a veces las reglas parezcan injustas. Hay algo profundamente irónico en enseñarles a los niños sobre la justicia cuando tu propia vida es un ejemplo vivo de cuánto puede fallar. Pero también hay algo que te sostiene en eso, en la rutina de ser útil, en la certeza concreta de que hay 28 personas pequeñas que dependen de que tú llegues preparada y presente cada mañana, pase lo que pase en tu vida adulta. Fernanda me fue actualizando sobre la situación de Doña Esperanza con una discreción que aprecié. No era morboso. Era el estado de salud de la persona que tenía registradas las propiedades. Era un factor real.
jurídicamente relevante en el curso del proceso. Si doña Esperanza fallecía, los bienes pasarían por sucesión. Y si pasaban por sucesión mientras el juicio de divorcio con sus transferencias fraudulentas documentadas todavía estaba activo, se abría una ventana legal que el juez podía utilizar. ¿Qué tan abierta la priga? Lo suficiente, dijo Fernanda, pero no me dejé llevar por eso. No podía, había aprendido en esos meses de proceso judicial que la esperanza prematura es su propio tipo de tortura. Cada vez que yo había empezado a pensar que algo iba a resolverse pronto, algo se complicaba o se postergaba o aparecía un obstáculo nuevo. El juicio me había enseñado a la fuerza y con considerable dolor que lo único que podía hacer era preparar todo lo que estuviera en mis manos, documentar todo, y después soltar el control de los tiempos. Los meses que siguieron fueron extraños de una manera difícil de describir. El proceso judicial continuaba, lento y burocrático como siempre. Pero debajo de ese ritmo oficial había otro ritmo completamente diferente, el de la enfermedad de doña Esperanza, que avanzaba con la indiferencia particular de los procesos biológicos hacia cualquier consideración humana o legal. Fernanda tenía sus propias fuentes de información, que nunca me especificó, que le permitían saber cómo evolucionaba la situación. Yo no le pregunté los detalles porque algunos conocimientos son una carga innecesaria. Hubo una conversación con mi mamá durante ese periodo que no se me va a olvidar nunca. Estábamos en su cocina, ella estaba haciendo arroz, yo estaba sentada en la misma silla donde me había sentado toda mi infancia y en algún momento me preguntó cómo me sentía realmente, no con el juicio, sino conmigo misma. Le dije que no lo sabía, que había días en que me sentía fuerte y clara y capaz de cualquier cosa, y días en que me sentía como una versión reducida de mí misma, como si el proceso me fuera consumiendo de los bordes hacia adentro. Le dije que a veces me preguntaba si había algo en mí que había elegido mal, que había visto señales y las había ignorado, que de alguna manera era cómplice de lo que me había pasado. Mi mamá apagó la estufa, se sentó frente a mí y me dijo algo que tardé mucho en poder recibir del todo. Me dijo que los errores de juicio no hacen a alguien culpable del daño que le hacen, que confiar en la persona equivocada no es lo mismo que merecer la traición, que el problema no estaba en mí por haber creído. El problema estaba en él por haber mentido. Lo sé intelectualmente, pero hay una distancia larga entre saber algo y sentirlo, y yo seguía recorriendo esa distancia en esos meses, a veces avanzando y a veces retrocediendo. Fue durante el 13º mes del proceso cuando Fernanda me llamó un martes por la tarde. Doña Esperanza había muerto esa mañana. Me quedé en silencio por un momento que no sé cuánto duró. Fernanda también estaba en silencio, esperando. Luego me dijo, con la misma voz directa y serena de siempre, que necesitábamos hablar en persona lo antes posible, porque el panorama del caso había cambiado de manera significativa. Nos reunimos al día siguiente. Fernanda llegó con una carpeta más gruesa de lo habitual y con esa expresión de concentración total que tiene cuando algo importante está en movimiento. Me explicó la situación jurídica con la precisión que la caracteriza, sin dramatismo innecesario, pero con una claridad que fue absorbiendo el oxígeno de la sala a medida que hablaba. Doña Esperanza había muerto sin testamento, lo que significaba que la sucesión era
intestada. Los herederos legales eran sus hijos, Rodrigo y su hermano, en partes iguales, los bienes que Rodrigo había transferido a nombre de ella, los mismos bienes que habían sido documentados en el juicio como parte del patrimonio conyugal, transferido de manera irregular, regresaban ahora por vía de herencia a Rodrigo. Regresaban legalmente a su nombre. Regresaban exactamente cuando el juicio de divorcio con la liquidación de sociedad conyugal todavía estaba activo y las transferencias originales estaban documentadas y cuestionadas. El juez, que había estado llevando un registro meticuloso de todo esto, que tenía en su expediente la línea de tiempo completa, las fechas de las transferencias, los documentos notariales, las declaraciones de ambas partes. Tenía ahora ante sí una situación que la ley le permitía resolver de una manera muy específica. Fernanda me miró cuando terminó de explicarlo, ¿entiendes? Lo que Rodrigo había escondido detrás del nombre de su madre, lo que había movido con tanta precisión y tanta frialdad para que yo no pudiera tocarlo. Había regresado a su nombre en el momento exacto en que el juez podía incluirlo en la división conyugal. El instrumento de su estrategia, su propia madre, había desaparecido y, al desaparecer, había deshecho sin querer, sin poder querer nada ya, la arquitectura completa del engaño. No sentí alegría. Eso necesito decirlo porque sería fácil construir este momento como un triunfo emocional limpio, como el instante en que la justicia llega y todo se ilumina. No fue así. A lo que sentí fue más complicado y más difícil de nombrar. Era algo parecido al agotamiento profundo de quien ha cargado con algo muy pesado durante mucho tiempo y de repente le dicen que puede soltarlo, pero los músculos todavía no lo saben. Era algo parecido al vértigo. Era también, sí, algo pequeño y frío en algún lugar de mi pecho, que se parecía a la satisfacción, pero que no era exactamente satisfacción porque ninguna resolución legal devuelve los años, devuelve la confianza, devuelve la versión de ti misma que existía antes de saber que eras capaz de ser tratada así. Me pregunté, en algún momento de esa reunión o de esa noche, si doña Esperanza había entendido al final lo que su participación había desencadenado, si en algún momento de su enfermedad había habido algo parecido al arrepentimiento, o si había muerto con la misma certeza tranquila de haber protegido a su hijo hasta el final. No lo supe. Entonces, no lo sé ahora. Lo que sí supe fue que el juez Castellanos tenía todo lo que necesitaba. La resolución no llegó inmediatamente después de la muerte de doña Esperanza. El proceso legal tiene sus propios tiempos y sus propias formalidades, y el juicio tuvo que incorporar la nueva información, los documentos de la sucesión, los registros actualizados de propiedad antes de que el juez pudiera emitir su resolución sobre la liquidación del patrimonio conyugal. Fueron todavía varias semanas más de espera, de audiencias breves y técnicas, de intercambios de documentos entre los abogados que yo seguía desde la distancia. El abogado de Rodrigo intentó, en esas últimas semanas, varios ángulos distintos. Argumentó que la herencia era patrimonio posterior al matrimonio y por lo tanto no correspondía a la división conyugal. Argumentó que las transferencias originales habían sido actos de libre disposición patrimonial no impugnados en tiempo y forma. Intentó construir una narrativa en la que la llegada de los bienes de vuelta a Rodrigo era un evento nuevo, desconectado del movimiento original y no la continuación lógica y documentada de una maniobra que el propio juez había estado observando durante más de un año. Fernanda me describió las audiencias de esas semanas con una especie de sequedad técnica que en otro contexto hubiera sido frustrante,
pero que en ese momento era exactamente lo que necesitaba escuchar. Me describió el juez Castellanos haciendo preguntas que cortaban cada argumento de la contraparte por su base, preguntas sobre la línea de tiempo, preguntas sobre la coincidencia de fechas, preguntas sobre la naturaleza de los actos notariales y su relación con el inicio del proceso de divorcio. El juez no era dramático, no era emocional, era metódico y preciso, y había estado construyendo su comprensión del caso durante meses y ahora tenía el expediente completo. La resolución llegó un jueves por la mañana. Fernanda me llamó antes de las 9. Me dijo que el juez había resuelto incluir en la división del patrimonio conyugal los bienes originalmente identificados como parte de la sociedad matrimonial, aplicando la doctrina de la simulación en fraude de derechos del cónyuge para las transferencias realizadas a nombre de la señora Esperanza en el período previo al inicio formal del divorcio, y reconociendo que la posterior herencia de dichos bienes por parte del señor Rodrigo no interrumpía la continuidad jurídica de la maniobra documentada, sino que la completaba en términos procesales. Los bienes estaban disponibles para la división. Se me reconocía el 50% del valor del patrimonio conyugal, tal como había sido identificado y tasado. Me quedé sentada con el teléfono en la mano durante un momento que no sé cuánto duró. Remedios estaba en mi regazo, como casi siempre por las mañanas, y yo tenía una mano sobre su lomo y sentí el movimiento de su respiración y no supe muy bien qué hacer con lo que estaba sintiendo, porque lo que estaba sintiendo no era lo que había esperado sentir durante todo ese tiempo. Durante meses había construido una imagen de este momento, la llamada, las buenas noticias, la sensación de que la justicia había llegado finalmente y de que todo el peso que había cargado durante casi 2 años de proceso podía soltarse de una vez. Había imaginado algo parecido al alivio limpio, a la catarsis ordenada. Lo que hubo fue más quieto que eso, más cansado. MS real. Llamé a mi mamá. Se puso a llorar antes de que yo terminara de explicarle. Eso fue lo que me quebró, no la resolución en sí misma, sino el llanto de mi mamá, que cargaba con esto también, aunque no fuera su historia, que había estado preocupada durante todo ese tiempo con la misma lealtad silenciosa y constante de siempre. La escuché llorar y me di cuenta de que yo no estaba llorando, de que algo en mí estaba todavía en un modo de contención que no había aprendido todavía a desactivar. Llamé a mi hermana, llamé a una amiga de muchos años que había sido mi punto de apoyo durante todo el proceso y que había escuchado cada audiencia, cada postergación, cada momento difícil, con una paciencia que dice mucho de quién es ella. Recibí las reacciones de todas ellas con algo parecido a la gratitud, pero más intenso que eso, con la conciencia de que estas personas eran la estructura que me había mantenido en pie durante todo el tiempo que Rodrigo y su madre habían estado intentando activamente derrumbarme. Supe que Rodrigo recibió la notificación de la resolución ese mismo día. No tuve contacto directo con él, no lo he tenido en meses, pero a través del proceso legal llegó la información de su reacción formal. Apeló la resolución. Su abogado presentó los recursos correspondientes con los argumentos que ya conocía, los mismos ángulos que habían intentado en las últimas audiencias, ahora formalizados en documentos de apelación. Era su derecho procesal hacerlo. Era también, viniendo de él,
exactamente lo que esperaba. Las apelaciones tardaron varios meses más. Hubo momentos de incertidumbre, momentos en que Fernanda me explicaba que un recurso en particular tenía alguna posibilidad de complicar las cosas, aunque nunca de revertir la resolución de fondo. Los jueces de segunda instancia revisaron el expediente y sostuvieron la resolución del juez Castellanos en todos sus puntos esenciales. Hubo un ajuste menor en la tasación de uno de los terrenos que redujo marginalmente el monto final. Nada que cambiara la estructura del resultado. El proceso de liquidación efectiva tomó tiempo adicional. La venta de los activos, la distribución del valor, los trámites de transferencia, todo tiene sus propios tiempos, sus propios formularios, su propia burocracia, pero fue avanzando pieza por pieza con la misma lentitud inevitable con que había avanzado todo lo demás. Hubo algo en ese periodo final, en los meses de liquidación, que me produjo una reflexión que no había esperado. Pensé mucho en doña Esperanza. No con afecto, eso sería deshonesto, pero sí con algo más complejo que el rencor puro. Pensé en lo que había sido su vida en viuda joven, 2 hijos que criar, un negocio que sostener, décadas de construir, una estabilidad que proteger. Pensé en la lógica de su decisión, en cómo desde su perspectiva probablemente había estado haciendo exactamente lo que una madre hace al proteger a su hijo, poner su nombre al servicio de los intereses de la familia, usar lo que tenía para construir una barrera entre él y las consecuencias de sus propias acciones. Y pensé en lo que no había podido ver, o lo que había elegido no ver, en que yo también era una persona, que los años que yo había puesto en ese matrimonio, los préstamos de mis ahorros, el trabajo de sostener una casa mientras él construía su patrimonio, el costo de creerle durante 7 años, todo eso era también real. Y también contaba que proteger a su hijo de las consecuencias no era diferente en términos de sus efectos de participar activamente en el daño. No sé si doña Esperanza murió arrepentida, no sé si pensó en mí en algún momento de su enfermedad, probablemente no, probablemente yo era para ella hasta el final una figura periférica en la historia central de su hijo, una complicación administrativa que había que manejar. Eso también me dice algo sobre cómo funcionan ciertas familias, sobre cómo el afecto puede coexistir con la crueldad cuando la crueldad se ejerce hacia fuera del círculo. Lo que el resultado del juicio me enseñó, más que ninguna otra cosa, no fue que la justicia siempre llega. La justicia no siempre llega. Hay miles de historias donde no llega, donde la maniobra funciona, donde el más calculador se queda con todo y el más confiado sale con las manos vacías. Lo que me enseñó es algo más específico y más inquietante, que las estrategias construidas sobre el daño a otros tienen una fragilidad intrínseca que no siempre es visible desde adentro. Rodrigo construyó su plan asumiendo que ciertos factores eran constantes, que su madre iba a vivir, que el tiempo siempre jugaría a su favor, que el juez no iba a mirar demasiado de cerca. Ninguna de esas cosas resultó ser cierta. No es karma en el sentido cósmico de la palabra. No creo en una contabilidad universal que equilibra los daños. Creo en procesos, en documentación, en jueces que hacen su trabajo, en abogadas que no se amedrentan, en la frialdad funcional de un sistema que a veces, no siempre, pero a veces, produce resultados que se parecen a lo justo. Y creo, aunque me cuesta decirlo sin que suene a lección de autoayuda que detesto, que la decisión de documentar todo
decir ordenada, de confiar en el proceso, aunque el proceso fuera agotador y lento y cruel en sus tiempos, fue la única cosa que yo pude controlar y resultó ser suficiente. Hoy vivo en el mismo departamento que huele a café y a pino. Tengo el mismo sueldo de maestra, tengo a remedios. Tengo a mi mamá y a mi hermana y a mis amigas y tengo la carpeta de documentos del matrimonio que ya no necesito consultar porque el proceso terminó, pero que guardo en un cajón como un recordatorio de que ser ordenada en los peores momentos es una forma de cuidarse. Tengo también una cantidad de dinero que no voy a especificar, pero que es suficiente para tomar algunas decisiones que antes no podía tomar. Decisiones pequeñas y grandes, decisiones que son mías. No perdoné a Rodrigo. No voy a escribir que sí, porque sería mentira. Hay una diferencia entre soltar algo y perdonarlo. Y yo he soltado gran parte de lo que cargaba sin haber perdonado. Y creo que eso está bien, que no necesito perdonar para estar bien, que el perdón es una cosa que algunas personas necesitan para sí mismas y otras no, y que nadie tiene derecho a decirte cuál de esas personas eres tú. Lo que sí tengo, lo que llevo conmigo de todo esto, de una manera que ya no duele, sino que simplemente existe, es la certeza de que sobreviví lo que creyeron que iba a destruirme, que el plan que se construyó con tanto cuidado para dejarme sin nada terminó deshaciendo exactamente lo que pretendía proteger, que el juez Castellanos tenía en su expediente todo lo que necesitaba y estaba, esperando el momento en que los hechos le dieran la herramienta para usarlo. Que a veces el tiempo no está de tu lado y que a veces, exactamente las veces necesarias, si estás leyendo esto y estás en medio de algo parecido, documenta, todo garda, cara, papo. Consigue un abogado que te crea y luego confía en el proceso, aunque el proceso sea la cosa más desesperante que hayas hecho en tu vida. No te prometo que va a salir bien, pero te digo que a veces sale exactamente